Hello friends and welcome to Café Bilingual Place. Today we are going to have our learning English tutorial about colors. Let's start. What color is it? Yellow. En esta pregunta puedes responder simplemente el color, o sea, yellow, o se puede contestar con la estructura it's yellow. Y las dos son correctas. So let's continue. What color is it? It's orange. What color is it? Green or it's green? What color is it? It's red. What color is it? It's purple or purple. What color is it? Pink or it's pink. What color is it? It's light blue. Ok, en este caso, cuando nosotros queremos decir que es un color claro, le agregamos la palabra light. Esta palabra que está relacionada con luz, cuando ustedes la mezclan con un color, por ejemplo, it's light blue, quiere decir que es azul claro. What color is it? It's dark blue. En este caso es lo opuesto al anterior. Dark, que quiere decir oscuridad, y al acompañarla de una palabra como un color, por ejemplo, it's dark blue, sería azul oscuro. What color is it? It's black. Este es uno de los colores más confusos, ya que para los hablantes de español, la palabra black se asocia más con blanco que con negro. What color is it? It's white. White es blanco. Por eso no se debe confundir la palabra black, que es negro, con la palabra white, que es blanco. What color is it? It's gray. The mixture of black and white, gray. Now, I'm going to show you some colors and you are going to give me a fast answer. Les voy a mostrar unos colores y ustedes me dan la respuesta rápido sobre qué color es. What color is it? Okay, yellow, it's yellow, very well. Okay, what color is it? Orange, or it's orange. What color is it? White, or it's white. What color is it? Black, or it's black. What color is it? Green, or it's green. What color is it? Gray, or it's gray. What color is it? Purple, or it's purple. What color is it? Pink, or it's pink. Dentro de esta gama de colores, tengan cuidado con lo que es el verde y el gris, que tiende a confundirse
entre lo que es el green y el gray. Son diferentes, pero por su pronunciación, que es algo parecida, se tienden a confundir el verde, green, con el gris, gray. What color is it? Light blue. What color is it? Dark blue, or it's dark blue. What color is it? Alguna gente puede responder que es rojo claro, o sobre todo en el idioma español, bueno, en otros idiomas también, color salmón. Entonces, si se quiere contestar que es rojo claro, se contestaría algo así como it's light red. Pero si se quiere decir que es color salmón, se dice it's salmon color. It's salmon color. La palabra salmón se escribe salmon, pero la L no suena. Entonces se dice it's salmon color. And what color is it? Red. Or it's red. Y si comparamos los dos tonos de rojo, pues sería dark red o it's dark red. Bueno, espero que hasta el momento vayamos muy bien. Now, let me ask you something. Do you think that colors have a special meaning? ¿Será que los colores tienen algún significado especial? Let's see and check. Para dar respuesta a esa pregunta, quiero que me digas, what is your favorite color? For example, my favorite color is blue, and sometimes green too. So, what's your favorite color? Piensa en tu color favorito. ¿Cuál es tu color favorito? Do you know the meaning of your favorite color? ¿Sabes el significado de tu color favorito? Do you know the meaning of your favorite color? For example, in my case, I know that blue is like kind of intelligence, and sometimes it could mean sadness. El azul, por ejemplo, puede estar asociado a inteligencia e incluso a momentos de tristeza. Hay una expresión en inglés que se dice I'm blue, y no quiere decir que uno esté azul, sino que uno está triste, y se utiliza el color. ¿Qué sabes acerca de tu color favorito? Let's see. Psychology of colors. Vamos a analizar la psicología de los colores. Les voy a dar una serie de palabras y ustedes van a decir con qué color lo asocian. Por ejemplo, love, action, energy, strength, passion, adventure, danger. No te preocupes si no entiendes todas las palabras. Probablemente entiendes love, energy, even action, even passion. De pronto no entiendes qué es strength, que es fuerza. Adventure es tal cual, adventure. Y danger es peligro. ¿Qué color asociamos con amor, acción, energía, fuerza, pasión, aventura y peligro? Si pensaste en el color rojo, red, that's correct. Red is associated with love, action, energy, strength, passion, adventure, and danger. Next one. ¿Con qué asociamos emotion, pleasure, desire, enthusiasm, optimism, and freedom? Hay algunas palabras difíciles. Let me check. Emotion es tal cual. Emoción, placer, deseo, entusiasmo, optimismo y libertad. ¿Qué color asocias a emotion, pleasure, desire, enthusiasm, optimism, and freedom? Correct. Orange. Orange is the color for desire, enthusiasm, optimism, freedom, pleasure, and emotion. ¿Qué hay de el siguiente color? Wealth, positivity, clarity, curiosity, joy, happiness, and success. Entonces, ¿con qué color asociamos la riqueza,
ser positivo, la claridad, la curiosidad, la alegría, la felicidad y el éxito. Piénsalo muy bien. Yes, yellow. Yellow is associated with wealth, positivity, clarity, curiosity, joy, happiness, and success. The next one says nature, harmony, prosperity, health, safety, growth, and calm. ¿Con qué asociamos nature, prosperity, health, salud, harmony, armonía, growth, crecimiento, y calm, que es calma? What color come up to your mind? Green, correct, green. Now, what color is being associated with confidence, security, purpose, loyalty, trust, power, and peace? ¿Qué color asociamos con confidence, security, seguridad, purpose, propósito, loyalty? What color? Blue. Wow. Y sé que también se asocia a intelligence. Entonces, keep that in mind. What color do we associate with imagination, spirituality, mystery, fantasy, justice, and art? ¿Qué color asociamos con la imaginación, la espiritualidad, el misterio, la fantasía, la justicia y el arte? What color? Purple. That's correct. What color do we associate with creativity, softness, respect, calm, intuition, gratitude, and love? ¿Qué color se puede asociar a creatividad, suavidad, respeto, calma, intuición, gratitud y amor? Pink. What about balance, stability, security, authority, character, and neutral? ¿Qué color vamos a asociar a balance, estabilidad, seguridad, autoridad, carácter y neutral? Gray. And finally we have sophistication, power, mystery, formality, and elegance. ¿Qué color viene a tu mente con esas palabras? Sofisticación, poder, misterio, formalidad y elegancia. Yes, black. That is the color for mystery, for power, for elegance. And this is it with our psychology of colors. Let's continue with our follow-up. So write down your favorite colors and check if their psychological meaning really matches with your personality. Ask 3 people about their favorite colors. Este follow-up es importante que lo hagas para dar ese seguimiento, follow-up, a lo que aprendiste en este tutorial. Entonces escribe tus colores favoritos y analiza si el significado psicológico de los colores realmente se ajusta a tu personalidad. Y aprovecha para preguntarle a 3 personas about their favorite colors. For example, what is your favorite color? Y le preguntas a 3 personas eso. What's your favorite color? Y revisa sus respuestas. And thank you very much for being with us in this learning English tutorial. And remember to subscribe to our channel on Café Bilingual, please.